Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación de las novedades de la Editorial Regional de Extremadura a través de la Escuela de Letras de Extremadura. Yo soy Marta del Pozo, directora de Cultura de AUPES y coordinadora de esta Escuela de Letras que ya nació hace 4 años y que fue una iniciativa conjunta de la Editora Regional de Extremadura y de AUPES, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y que se desarrolla en colaboración también con el Plan de Fomento de la Lectura y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. Y hoy estamos aquí retomando estas presentaciones de libros de la editora abiertas al público en general, haciéndolo desde la plataforma Zoom, también desde el canal de YouTube de AUPES, desde los que estamos emitiendo en directo. Y, y bueno, aprovecho para comentar que teniendo en cuenta el tipo de libro que presentamos hoy, con dos autores, en la tipología del libro que es humanista y que a ellos les gusta interactuar con el público y dar respuesta a esas curiosidades o a esas preguntas que ellos puedan tener, tendremos abierto el chat de la plataforma Zoom para que cualquier persona que nos esté viendo por este canal pueda intervenir con preguntas o comentarios a los autores. A partir de mañana, esta presentación se podrá ver grabada en el canal de YouTube de AUPES. Bueno, pues doy comienzo esta tarde. Estamos con Antonio Girol, director de la Editorial Regional de Extremadura. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar Y aquí con vosotros en sí, UPEX. gracias por retomar estas nuevas presentaciones que comenzamos ahora en este 2024 y que estaremos haciendo todas las semanas a las 5:30, todos los jueves, hasta finales de mayo. Y hoy nos acompañan los autores de los libros Aves de Extremadura, que son dos volúmenes escritos por Felipe Rodríguez Pérez e ilustrados por Soy Fernando yo. Domínguez Domínguez. Yo os dejo con todos ellos que van a hablar mucho y bien y con gran entusiasmo de estas publicaciones y espero que lo disfrutéis mucho. Buenas tardes. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, agradecer desde la Editora Regional de Extremadura que un curso más podamos presentar a los autores y autoras que publican en la editora en estas actividades paralelas de la Escuela de Letras de AUPEX. Comenzamos esta nueva temporada con lo que se podría catalogar, si me permitís la expresión, con lo que es un bestseller, ¿no? Por el éxito de ventas que ha tenido y que sigue teniendo este doble volumen que hoy vamos a presentar y que firman Felipe Rodríguez y Fernando Domínguez, un éxito que demuestra el interés creciente por la observancia ornitológica muy presente en nuestra región y consagrada en actividades como la FIO, que se ha celebrado ahora recientemente, y en donde tuvieron nuestros protagonistas precisamente con gran, diría que un éxito tremendo, como igual por todos sitios por donde van presentando el libro. Esto pone de manifiesto el acierto demostrado por mi antecesor, por Luis Sáez, a la hora de editar esta obra en la colección Cuadernos Populares. Vaya desde aquí también un saludo hacia él. Y este doble volumen que esta tarde presentamos, pues es una obra con un valor pues, singular. Por un lado está el de esas imágenes de Fernando al estilo tradicional que marcan, luego después ellos nos van a enseñar, van a ir poniendo imágenes y demás para que los podáis ver en los que estáis conectados, ahora en directo en Zoom y luego después mañana ya los que lo podéis ver en el canal de YouTube de AUPEX. Y son, pues eso, unos dibujos hechos al estilo tradicional, como os decía, en los que se marcan los rasgos más destacados para la individualización de cada pájaro. Y por otro lado está, pues a esa clásica definición taxonómica de cada ave, pues se ha unido junto a cuestiones habituales como son el hábitat o las costumbres, una capa de referencias humanísticas, textos literarios en los que aparecen esa simbología o la mitología y todo aquello que hacen que los pájaros hayan sido protagonistas de la cultura durante siglos y que llevan la firma de Felipe Rodríguez. En la editora regional de Extremadura, en este 2024, también aprovecho para decirles que estamos de aniversario, cumplimos 40 años. Esta es una entidad que ha sido pues el motor que ha movido el engranaje de la cultura literaria en nuestra región y así tiene que seguir siendo los años venideros. Por tanto, dotarla de contenidos atractivos para el lector debe ser y es el primer mandamiento de la editora, y estoy convencido de que obras como la que hoy presentamos en este canal, o mejor dicho, en este webinar,
harán que la editora mantenga vivo pues ese pulso entre los lectores y a su vez sirva de llamada a otros autores. Hecha esta breve introducción, es hora de que las personas que están ahora mismo conectadas y los que luego después lo vean a través del canal de YouTube de AUPES conozcan tanto a ambos profesores, al profesor Felipe Rodríguez y al profesor Fernando Domínguez, y que sean ellos los que nos cuenten pues cómo gestaron este doble volumen que engrandece la divulgación del patrimonio natural de nuestra comunidad autónoma. Fernando, Felipe, bienvenidos. Muchas Gracias gracias. por aceptar no solamente ya el estar en este webinar, sino también romper el hielo, ¿no? Ser los primeros siempre que tiene siempre su puntito más de, de nervios, ¿no? Del debut. Bueno, es realmente un orgullo de verdad participar en esta serie, en estos cursos, en estas charlas que proponéis, porque además yo en concreto sigo las actividades que está haciendo la UPES y la Escuela de Letras desde hace tiempo y bueno, creo realmente que es una actividad muy atractiva y formativa también. Vamos a hablar así, bueno, un poquito yo, otro poquito Fernando, pues contando la peripecia de estos dos volúmenes. Son dos cuadernos realmente lo que habéis editado y, y que recogen pues las aves más singulares y que con más facilidad podemos ver en Extremadura. Yo creo que, si no recuerdo mal, eran 196 aves las que aparecen. Bien, el inicio de esta aventura tiene diferentes partes, pero yo siempre en estos días he estado comentando que comenzamos a trazar esta, podríamos decir, guía de aves en el trabajo, en nuestro trabajo, en un IESO pequeño, en la Sierra de Gata, en Hoyos, donde trabajábamos juntos. Había un proyecto, Fernando era mi director, él tenía la idea de enseñar a los chicos la naturaleza, de concienciarlos en el medio ambiente, de que volvieran a conocer su entorno, porque la verdad es que muchos de ellos, aun viviendo en sitios pequeños, están tan metidos en las pantallas, en los móviles, en un tipo de forma de vida que hacen que se hayan alejado de ese reconocimiento natural que teníamos o que se ha tenido siempre del entorno, ¿no? Y bueno, pues como reflejo del entorno, pues en este caso de las aves. Hay que decir que nosotros no somos biólogos ni tampoco tenemos formación en ciencias medioambientales o en estas ramas de las ciencias, ¿no? Sino que, bueno, en mi caso soy profesor de lengua y literatura y Fernando, que ahora lo comentará él, es un profesor de plástica, que simplemente tenemos una preocupación como ciudadanos, pues en la naturaleza y en fin, pues todas las problemáticas a las que ésta se enfrenta. ¿Vale? Entonces comenzamos a trazar esta idea. Fernando presentaba unas agendas, las típicas agendas escolares, con una imagen en la portada que era un pajarito, que la verdad es que me gustaban mucho. Y a partir de ahí comenzamos a hablar de la posibilidad. Hemos tardado unos años, un tiempo en hacerlo, porque, bueno, pues los avatares de las peripecias del trabajo, ¿no? Que vas a un lado y a otro, pero al final, pues nos pusimos manos a la obra y ahí lo tenemos. Y bueno, como te dices y como comentabas antes, pues estamos muy contentos porque se está vendiendo, le está gustando a la gente y además recibimos muchos mensajes de que, bueno, que no había nada parecido, por lo menos en Extremadura, y que, bueno, pues el acogimiento es bueno. ¿Vale? Fernando, Yo creo, Felipe, un segundino antes dime, de que dime. hable Fernando. Yo creo que a raíz de lo que comentas, yo creo que el éxito también del libro radica en eso, en que vosotros habéis hecho un libro para todos los públicos, si se me permite Claro, yo decirlo tengo así. No es un esa libro idea. académico, claro. Claro, Y eso es lo que hace que el libro sea tan atractivo, porque el libro llega a todo el mundo. bien, cuando cogí las imágenes de Fernando, yo me planteaba, ¿qué hago? Porque a mí sí me gusta el estudio, digamos, topográfico del ave, ¿no? Algo más riguroso, más en el ámbito ese científico, me gusta, pero en cierta manera pensé que eso ya había mucho, ¿no? Trasteas un poco por internet y hay, pues, diputaciones, hay agencias de turismo, hay muchas páginas, la propia SEO, hay muchas guías, ¿vale? Al alcance de la mano, en la pantalla, ¿no? En el móvil. Hay libros especializados también donde pues las aves se muestran en esas características que se dicen conspicuas, ¿no?
específicas que las identifican, que las hacen únicas, ¿no? Y que sirven al observador pues, para conocerlas. Y claro, los dibujos de Fernando eran otra cosa, son una experiencia, ¿no? Como decíamos antes, incluso un retrato del ave. Y yo pues fui a mi campo y el primer texto que elaboré fueron las grullas, una ave muy simbólica que se están marchando, se han marchado ya de Extremadura, y pensé, las grullas, las describo tal cual, o mira, tenía la Ilíada y me fui a la Ilíada y busqué las referencias a la grulla en la Ilíada y compuse un texto pues teniendo eso en mente, ¿no? Pues cómo los ejércitos de los troyanos se esparcían por el campo, dice, como las grullas. Y a partir de ahí comenzamos pues, o comencé una elaboración de los textos que estaban todos en esa línea, ¿no? Alguien me dijo en una de las presentaciones que cada una de las fichas de las aves era un pequeño ensayo. Y eso es verdad. Y es Hay cierto. muchas ideas recogidas, unas que he investigado, otras que tenía yo ya, pero había una diversidad, una miscelánea de ideas que lo que quería simplemente es que sirvieran en un principio como reglas mnemotécnicas para los lectores, no solamente aprender esas características físicas que les faciliten reconocer las aves, sino una serie de reglas mnemotécnicas bueno, pues que les ayudaran también a poner en valor ese ave, ¿no? A través de la cultura vemos la naturaleza de otra manera. Eso me interesaba mucho. Y esto lo llevo a cabo muchas veces en clase porque yo soy un profesor de lengua y de literatura que suele dar el segundo bachillerato en el ámbito científico. Entonces solemos tener un debate, a veces a capa y espada, ¿no? Con esto de esta división a veces artificial que hay entre las ciencias y las letras. Y me dicen ellos, ¿esto de estudiar letras para qué? ¿No? Y hombre, a mí Y me yo quiero ser gusta arquitecto. pensar, claro, si yo quiero ser arquitecto y quiero ser médico, digo, hombre, Pío Baroja era médico y tantos otros, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho jugar en esa en ese campo, ¿no? Jugando en los dos sitios, ¿no? Poniéndome las letras y la ciencia o poniéndolas en contacto, ¿vale? Y esa es una de las ideas que está debajo de este libro. Yo dentro de un ratito voy a proyectar algunas de las imágenes, ¿vale? Que creo que puede ser interesante, que además ayudarán pues a ver también el trabajo que ha hecho Fernando, ¿vale? Y ahora le paso la pelota Fernando, a mi eso compañero. debe decir. Te toca, Fernando. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo, yo cuando os escucho a vosotros, siempre me acuerdo de las conversaciones con tu antecesor, con Luis Sáez, allí en Badajoz. Eh, Esas primeras conversaciones que tuvimos, llevaba debajo del brazo pues unos 15 cuadernos aproximadamente, que pues lleno de acuarelas y lleno de dibujos de lo que yo llevaba haciendo. Ahora mismo estaba viendo un dibujo del año 2001, es decir, 15 cuadernos de un montón de años donde yo había ido trabajando y había ido recopilando un montón de dibujos, ¿no? Y las conversaciones fueron poco a poco posibilitando que hiciéramos una publicación que no estaba del todo clara cuál sería el formato, cuál sería la posibilidad de Ujú. hacerlo. Incluso llegamos a barajar la posibilidad de hacer una selección y no hacer una obra completa, ¿no? Menos mal que la propia editora y yo creo que Luis y su compañera y nosotros todos nos dimos María cuenta José. de que era una obra que había que sacar entera o no sacarla. Es decir, había que intentar por lo menos sacar una obra completa como esta, ¿no? Y yo creo que ha sido un acierto y la edición es muy buena. La editora ha hecho un trabajo muy bueno, lo que es la propia edición. Ujú. Y eso también, unido a que el precio es asequible, todo ha hecho que un libro para todos los públicos, evidentemente, pero que con una calidad editorial y con una calidad de los textos de Felipe extraordinaria. Y bueno, al final, si combinas un poco todo, yo creo que es un poco la clave del éxito, ¿no? Combinar un poco cada uno lo mejor que puede, lo mejor que hace, y si eres capaz de unir tres o cuatro, pues al final consigues cosas de este tipo. No es por nada, pero
a mí me gusta mucho trabajar en grupo. Yo no sé, es verdad, la soledad del dibujante, la soledad de los pintores que están ahí metidos en un sitio, ¿no? Pero colaborar con otras personas hace que puedas aprender primero de la otra persona, pero también de alguna forma mostrar a otras personas tu trabajo sin necesidad de abrirlo al gran público, ¿no? Yo creo que ahí un poco a poco, ¿no? Meter una obra entre dos, tres personas. Mm. Y Sí, eso que dice nosotros... Fernando también, perdona un momento, No, Felipe, disculpa, disculpa. digo, eso que dice Fernando viene muy bien a colación también en el contexto en el que nos estamos ahora mismo moviendo de Escuela de Letras de AUPES, ¿no? Que es un proyecto precisamente colaborativo en el que se enseña a personas que tienen esa inquietud por escribir, por aprender las técnicas literarias y demás, y que luego después se ponen y se ponen en común en una antología que se hace a final de lo que es los 2 semestres del curso. Por eso te digo, Fernando, también es muy importante, ¿no? Lo que tú comentas, y viene muy bien también, con lo cual me alegra mucho más todavía que podáis estar en este tipo de presentaciones hoy aquí. Sí. Muchas Vale. gracias. Yo quisiera comentar eso, que nosotros hacemos un tándem de trabajo, que hablamos mucho, nos estamos todo el día preguntándonos o teniéndonos al tanto. Eh, en un inicio ya digo que no sabíamos muy bien el enfoque, pero poco a poco el libro fue cogiendo una orientación. Yo he aprendido mucho, yo soy muy aficionado a la observación de las aves. Siempre he tenido como interés, bueno, pues una investigación sobre las relaciones de las aves y la literatura. Ahora aquí tengo varios libros a mi lado que son, bueno, pues de este año, libros de poesía. Yo soy lector de poesía, no sé, este es el de Norsalaid, Basilio Sánchez, el baile de los pájaros, ¿no? Sin salir de Extremadura, o Alas, de Isma Chacón. ¿Vale? Esta presencia de las aves, de los pájaros en la literatura siempre me ha interesado mucho. Desde, bueno, pues la propia figura del pájaro, ¿no? Que simboliza pues al escritor, al poeta, ¿vale? En muchas variantes, ¿no? Desde el pájaro solitario de San Juan de la Cruz o, no sé, pues el albatros de Baudelaire, bueno, la figura tan potente, con una profundidad histórica tan grande como la del águila, el águila real, pues todo eso estaba ahí presente, sobrevolando, nunca mejor dicho, cuando nos pusimos a hacer pues los textos y relacionar los textos con la pintura, ¿no? De hecho, ¿cómo hemos dividido? Esto es muy interesante, la guía, el libro de Aves de Extremadura. No lo hemos titulado guía, no lo hemos querido llamar guía para no llamar a confusión, ¿vale? Porque realmente, bueno, pues no es una guía tal cual, no es una guía biológica, ¿no? Pero científica, pero en el fondo sí hay una cierta organización, pues como una guía. De hecho, lo hemos dividido en 4 hábitats que hacen un recorrido desde el norte de Extremadura, digamos, hacia el sur, bueno, más o menos como de arriba hacia abajo. Y el primer ave pues, que pusimos, que decidimos poner, fue el águila real. No, del águila real podemos comentar mucho, ¿vale? Yo comienzo diciendo que es Zeus, ¿no? La letra A, o sea, lo que sería la letra A en el alfabeto egipcio, se representa con un águila, ¿no? Bueno, es un ave pues, que tiene pues, esa presencia en la heráldica, ¿no? En toda la historia militar. Bueno, tiene, ya digo, es un animal bastante complejo, una simbología muy fuerte, pero yo decidí buscar otra referencia, porque en el fondo nosotros habíamos comenzado este trabajo pues en un instituto, en un entorno escolar, y a mí me gustaba conectarlo con eso, así que pensé que soy muy lector también de literatura juvenil, porque entre otras cosas por mi trabajo y también porque soy bibliotecario de centro, pensé en el maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, ¿vale? E hizo una referencia, ¿no? Pues allí hay un águila que tiene una relación muy especial con el pequeño Nils, ¿vale? Y lo puse en la primera ficha y lo hice aposta
pensando en ese pequeño, es una referencia a la literatura nórdica, pero también a un tipo de literatura, digamos, pedagógica, ¿no? Porque Selma Lagerlöf escribió este libro, le costó varios años, pero lo escribió para enseñarles geografía a los chicos. Y esta era nuestra idea, o una de mis ideas, una de las que subyace, pues que este libro fuera pues un libro de divulgación y que nuestro principal público fuera estos chavales, adolescentes, que están, pues ya digo, con los que estamos todo el día trabajando. ¿Vale? Voy pasando algunas imágenes. Aquí aparece una espátula, ¿no? Ahí hay unas referencias también a las etimologías que me gustan mucho. Mi formación está también en el mundo latino, así que, bueno, pues con un poquito de investigación y con los conocimientos que tengo, pues hemos hecho algunas explicaciones sobre las etimologías, los nombres latinos que tienen las aves, ¿no? Bueno, pues que sirven sobre todo para que la gente no se confunda, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro. Nos hemos ido metiendo en algunos charcos, también en la guía, proponiendo algunos debates. Ahí no se ve bien la foto, pero vemos la cabeza No, de un pato en una No, no cacería. vemos, no se Felipe, yo ven, no veo Felipe, la no se ven. presentación. Ah, no se ve Está la siempre, presentación. No, Vale, solo veo pues la sale primera disculpad. solamente el página. águila. Está en la Sí, primera página. la Vale, primera pues no página. sé, pues entonces no sé cómo hacerlo. Voy a intentarlo. Bueno, si no, sigue hablando Fernando y yo sigo investigando a Bueno, ver cómo. yo a colación de lo que ha dicho Felipe sobre la estructura del libro y todo lo demás, estaba viendo aquí que no es una guía de aves, pero también es una guía de aves. No es un cuaderno de campo, pero también es un cuaderno de campo. No es una enciclopedia, pero también tiene un sabor enciclopédico porque todos los dibujos tienen un sentido naturalista y entroncando un poco con todas las publicaciones que nosotros podemos ver del siglo XIX, esas publicaciones tan bonitas, esas estampas tan bonitas que todavía se pueden encontrar. Yo recuerdo en Estocolmo el año pasado, en Estocolmo hay unas tiendas de segunda mano que son del Ayuntamiento de Estocolmo para sacar dinero para la gente pobre de la propia ciudad y venden grabados, libros, etcétera, ¿no? Y yo me encontré y compré algunas estampas del siglo XIX sobre aves, ¿no? Sobre aves suecas, está claro. Pero ese tipo de estampas a mí me inspiraron mucho. No, no ha sido por el viaje del año pasado, pero sí que me inspiraba mucho eso. También nos vamos a encontrar con un montón de imágenes que parecen sacadas de una guía de aves. Las guías de aves, todo el mundo sabemos cómo son bastante asépticas y nos presentan directamente el pájaro sin tener posibilidad ¿Me de vais a perdonar? ¿Se ven nada. las imágenes ahora? No. No, no, Felipe. Vale, es que no sé qué ocurre, ¿vale? Bueno, a ver si ahora se puede ver. Bueno, los fallos del directo, bueno, Felipe, te escribimos por el chat a ver si lo podemos ir solucionando por ahí, ¿vale? venga, de acuerdo. Venga. Fernando, comentabas lo de la guía de aves. Comentaba que aparte de que puede haber una estructura estudiada para poder presentar los volúmenes y dividirlo en dos, nos permite pues precisamente eso, que los dibujos, las ilustraciones, pues como que comparten un poco todo lo que nosotros podemos encontrar por ahí publicado sobre aves, ¿no? Desde una guía hasta una enciclopedia, hasta un libro de divulgación, Es decir, tiene Ujú. cosas científicas también. Estaba mirando ahora, por ejemplo, la ficha del Carbonero, y bueno, el Carbonero está hecho como si fuera un cuaderno de campo, con unos apuntes a mano, con varias posiciones del ave, ¿no? Y bueno, eso le da un carácter global a la obra. No hemos pretendido más que pueda servirle a cualquier persona que se acerque, ¿no? Creo que ahora sí, ¿se ve? Ahora estamos viendo el carbonero, pero... No, esta es una curruca no, una capirotada. curruca, ¿verdad? Perdona. Vamos a ir viendo, vamos a ir enseñando Eso. algunas de las ilustraciones, que ahora ya creo que sí se ven, ¿no? Sí, este ¿Vale? Sí, tipo de ahora sí. ilustraciones son evidentemente no son típicas de las guías de aves, son más bien
una representación de lo que yo recuerdo de este ave, ¿no? Y entonces como que los recuerdos luego los transmites hacia un dibujo, ¿no? También es Fernando, verdad ¿cómo? que los recuerdos que yo tengo de haber visto el ave hacen que yo muchas veces dibuje el ave como yo recuerdo haberlo visto, ¿no? Y eso me lleva a hacer un dibujo bastante personal, no es un dibujo estandarizado. Apenas hay dibujos que se puedan comparar unos con otros. Yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros, no de la técnica puede ser parecida, pero sí que de la posición, de la estructura de la lámina, de qué acompañar al propio ave, que a veces está solitario y otras veces tiene alrededor un paisaje. En fin, yo creo que por ahí va un poco el... Eso mismo a eso me quería referir. Seguramente quienes nos están viendo ahora por Zoom o quienes nos vean a partir de mañana por el canal de YouTube de UPES, se pregunten cómo es, más allá de la técnica, bueno, Fernando, ¿tú cómo pintas esto? ¿Te vas al campo, tu caballete? No, Porque yo creo escuchándote da que la sensación de que eres tan gran observador de las aves que luego después mentalmente prácticamente puedes reproducirla, ¿no? yo creo que yo busco representar, por ejemplo, aquí tenemos a la curruca, representar el ave. Yo, por ejemplo, la veo por aquí cerca de mi casa, siempre está No, perdonad, continuamente voy a hacer una interrupción. saltando. No ha pasado, solamente se ve la primera imagen. Sí, solo La la prim- primera imagen. Vaya, pues no sé qué ocurre, ¿vale? Entonces, porque había pasado las siguientes imágenes para que, bueno, pues aquellos que quieran verlo, pues, ¿vale? Fernando, o sea, Ujú. pero Felipe, quita el modo presentación y ve pasándola directamente en las miniaturas de la izquierda. Venga, de acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Fernando, comentabas lo de hablabas de esa curruca precisamente, de cómo Sí, que la veías habitualmente cerca de tu casa, ¿no? sí, luego cuando tú te metes a estudiar un ave, antes de dibujarlo, tienes que estudiarlo. No es una cuestión solamente gráfica, sino también es una cuestión de un estudio previo bastante importante. Como casi todo lo que se tiene que hacer, cuando alguien va a hacer un trabajo, hay que investigarlo previamente, ¿no? Y detrás de esa investigación, pues hay un conocimiento de todo lo que puedes encontrar sobre ese pájaro. Es decir, no es coger una fotografía y hacer un dibujo de la fotografía, es seleccionar un montón de fotografías y vídeos y luego acordarte de que ese pájaro, para verlo bien, normalmente es esa la posición. Y luego también yo recuerdo cómo he visto ese pájaro muchas veces, ¿no? Eh, hay muchas aves que solamente vemos la silueta en vuelo. Es muy difícil que tú estés continuamente viendo buitres. Normalmente nosotros miramos al cielo y vemos los buitres volar, ¿no? Y reconoces un águila calzada porque la estás viendo continuamente encima de tu cabeza, ¿no? Es muy difícil que yo en mi casa pueda ver un águila calzada en una encina. Sin embargo, yo todos los días veo águilas calzadas encima de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos empiezas a elaborar un trabajo muy complejo para llegar a ese. Yo recuerdo haber calculado entre 14 o 15 horas dedicadas a cada dibujo, ¿no? Mm. Solamente dedicadas a lo que es componer. Otra cosa es lo que tú puedas estudiar del pájaro, ¿no? Estamos hablando Y de dibujos que están en algunos casos acuarela, otros acuarela y sí, lápiz, ¿no? sí. La técnica empezó siendo lápiz de color. La verdad es que el lápiz de color tiene, por un lado, un estilo aterciopelado que no te lo da otra técnica. No hay ninguna otra técnica que te dé ese tono tan aterciopelado como los lápices de colores o los pasteles. Es decir, ves el pigmento directamente encima del papel. Sin embargo, lo que es la acuarela le da una transparencia que también, el otro día lo refería yo, que la acuarela es una técnica que parece hecha para dibujar aves, ¿no? Las aves son
de alguna forma ligeras, vuelan, las vemos desaparecer prácticamente sobre un fondo azul, y la acuarela también nos permite hacer pues algo muy sutil, muy ligero sobre un papel, ¿no? Y entonces yo creo que por un lado la técnica es, a mí me gusta mucho dibujar acuarela, y por otro lado es una técnica que parece hecha a la medida de lo que nosotros consideramos que puede ser una figura de un ave, ¿no? Como algo ligero. Felipe, cuando os Sí. ponéis cuando tú te pones a escribir sobre los dibujos que presenta Fernando, me imagino que ahí tiene que haber, pues ya lo has comentado tú antes también, muy buen entendimiento entre los dos, porque tú tienes que casi que ir pensando o poniendo letras a lo que imagina en su cabeza Fernando cuando hace esa recreación del ave, ¿no? Bueno, a ver, tenemos una sincronización y de todas maneras realmente me deja hacer, ¿no? Porque queríamos que fuera un trabajo libre. Lo que pasa es que yo he ido comentándole muchas veces mi punto de vista para que, bueno, pues estuviéramos de acuerdo porque quería que fuera un trabajo de los dos y esta es la idea, que fuera un trabajo hecho por los dos. Eh, claro, mi mundo, la exploración que yo he hecho ha sido muy interesante, pues porque he descubierto que pues muchas aves, como decía antes sobre el águila, tienen una historia cultural muy profunda y muy compleja, y sin embargo otros pobres pájaros pues están abandonados, ¿no? Yo tengo una costumbre, pues que suelo hacer también pues algunas presentaciones de libros y me gusta mucho pues ya digo, sobre todo, bueno, me gusta la literatura en general, pero soy más lector de lírica, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho aquí en Badajoz, que ahora estoy viviendo en Badajoz, pues presentaciones, ya digo, o conversaciones con autores, siempre les acabo, en cualquier libro de poesía aparece el término pájaro o ave, ¿no? Eh, y siempre les acabo preguntando, pero este pájaro que has puesto aquí, ¿cuál es? ¿No? Y es muy divertido porque me mira y me dice, hombre, pues ahora que lo preguntas, no lo sé, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Digo, bueno, pues esto es interesante, ¿no? También, porque el pájaro pues tiene esa presencia pues de símbolo, ¿no? De llenar también una parte emocional, ¿no? Carl Jung pues decía que, bueno, él, cuando lo estudiaba, él decía simplemente que era la altura, ¿vale? Es lo alto, ¿no? Y en lo alto pues caben muchas cosas, ¿no? Desde la concepción de lo sublime, de lo espiritual, ¿vale? Pues todo eso está ahí de fondo, ¿no? Entonces me gusta hablar con los autores sobre esas cuestiones. Eh, bien, Fernando, pues yo le he hecho muchas propuestas y me dice, sí, no, pues esto está bien, esto encaja, esto no encaja. Yo insisto un poco en la idea esa a ver si soy capaz de compartir la presentación y tiene una ilustración que a mí me gusta muchísimo, que es el del reyezuelo, y en la ficha del reyezuelo, pues aparte de la descripción, pues del ave y del hábitat y de la presencia que hay en Extremadura, donde se encuentra, donde se puede hallar, pues he contado un poquito, muy por encima, porque bueno, el formato es pequeño, ¿no? Pues la historia del reyezuelo, pues que es el contraste precisamente entre el gran ave, el águila y el pequeño, ¿no? El más pequeñito del que podemos encontrar. Bien, el reyezuelo, pues en una historia de los hermanos Grimm, es una historia de picaresca, ¿no? Se esconde entre las plumas del águila y el águila cuando llega al punto más alto del cielo, donde se supone que iba a ser, pues podría ser por esa hazaña coronado rey, pues el reyezuelo salta un poquito más saliendo de entre sus plumas porque pesa tan poco, no se ha dado cuenta y se eleva un poco más, ¿no? Es una triquiñuela que hizo que, bueno, pues las demás aves se enfadaran mucho con él porque los había engañado, ¿no? Y de ahí le viene el nombre ese de reyezuelo, ¿no? Pues eso está en la literatura infantil, es una historia picaresca, en fin, de la literatura tradicional que rescataron los hermanos Grimm, pues en aquella búsqueda que ellos hicieron del folclore alemán y tal. Pero bueno, puse la historia no solamente para que lo conociera y como entretenimiento, sino pues para vincularlo a ese espacio que ya he dicho antes, que es la enseñanza, ¿no? Y para conectar con nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, ahora tengo unas charlas con los chicos de mi instituto donde vamos a ver vamos a estudiar, a ver qué nos hacen sentir los pájaros. Y vamos a comenzar
por las aves, por las rapaces nocturnas, ¿no? Entonces yo les pongo pongo en oscuro el aula y le pongo los sonidos de las rapaces y luego les digo, ¿qué sentís, no? Y muchos me dicen, me da miedo, ¿no? Digo, bueno, se da miedo aquello que no se conoce, ¿no? Y entonces, esta guía es eso, pues para conocer, ¿no? ¿No? Para aprender. Los símbolos, toda esta literatura relacionada con las aves, tiene una historia que yo creo, por lo que he ido viendo, que se ancla en el estudio que hizo Aristóteles, ¿vale? Aristóteles hizo un estudio, una historia de animales, ¿vale? Es muy, muy chulo. Él habla de unas 140 aves, las clasifica entre aquellas que están dentro del agua, las que viven en las orillas y las que vuelan, ¿vale? Y son muy interesantes. Y a partir de ahí se genera, digamos, una tradición occidental sobre las aves, de la que no nos podemos librar. Eso es así. Y entonces, cuando hablas con los biólogos, te dicen, no, es que eso que estás contando no tiene sentido. Digo, no tiene sentido a lo mejor en vuestro espacio, pero culturalmente sí. El otro día estaba trasteando con la inteligencia artificial y le decía, créeme una imagen. Quiero que asocie estos dos conceptos, recuerdo y pájaros, ¿no? Yo jugaba un poco con esto, ¿no? Porque estoy haciendo esta actividad para los niños y la máquina se ponía a funcionar y luego me generaba una imagen de una playa con unas pisadas de unos pájaros. Es decir, que incluso la inteligencia artificial no puede librarse de ciertos, no puede generar, digamos, una cultura distinta. Esa cultura que es ancestral, simbólica, ¿vale? Que tiene, ya digo, muchas ramificaciones, ¿vale? Está ahí, está presente y es de la que se alimentan, pues, muchos escritores, ¿eh? En concreto los poetas. Por eso cuando yo les digo a los escritores, oye, ¿qué pájaro es? Oye, pues no lo sé, pero está ahí, ¿no? Pueden ser estorninos, gorriones, no lo sé. En las tradiciones, en la literatura inglesa, por ejemplo, es más presente, está más presente. La visión individualizada del ave, el reconocimiento del ave no sé cómo decirlo, es menos simbólica, ¿vale? Es más científica, bueno, son cuestiones culturales, ¿vale? Bueno, Nosotros quizá, como hemos bebido más del Mediterráneo, ¿no? mm, Tenemos ese recuerdo, porque en la mitología el ave también efectivamente. es una figura súper importante, ¿no? Mm, Sí, por claro. ejemplo, tengo una anécdota con un médico que curó a mi hija de cáncer, ¿no? En Salamanca. Cuando terminó el proceso de quimioterapia y tal, ya más o menos estaba la cosa controlada. Yo no sabía qué regalarle. ¿Qué le regalo a este señor? Quería regalarle algo. Y al final le regalé una lechuza. Le regalé el ave de la sabiduría, ¿no? El símbolo de la sabiduría, el mochuelo, la lechuza. Le regalé un dibujo original. Fui con él y allí al hospital y se lo regalé, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando como dice Felipe, en una tradición, en una tradición que nos ha llevado hacia considerar cada individuo, pues las aves nocturnas, decía Felipe, las aves nocturnas, en los cuervos. Yo en mi casa tengo una pareja de cuervos que han intentado entrar varias veces. Y yo lo cuento y digo, no me lo puedo creer. Un cuervo picando la masilla del cristal para entrar. Y te das cuenta la inteligencia que tiene ese ave, ¿no? Y, y es una tradición que tenemos que mantener. A mí los textos de Felipe me parecen extraordinarios. Ayer me encontré con una persona y me dijo, estoy leyendo vuestro libro, pero lo leo muy despacio, casi una a diario, me dijo. Como diciendo, con una tengo bastante porque necesito centrarme en esa página y ya no quiero más, ¿no? Y luego ya volveré otra vez y digo, como reposando lo que leía, ¿no? A mí me pareció Fernando, muy fíjate, interesante, curiosamente eso que dices me lo ha dicho a mí también un muy veterinario, un interesante. amigo mío, Sí. un amante de los animales, sobre todo de las aves, desde pequeñito, y le regalé el año pasado por Navidad el libro. Mm.
Y estos días pasados ha sido su cumpleaños y le pregunté, oye, ¿cómo llevas el libro que te regalé de los pájaros? Y dice, poco a poco, dice, porque es necesito leerlo poco a poco porque es tan intenso que necesito, es como si tuviera que paladearlo. Yo creo Y que estoy sí. hablando de Yo un creo que es, loco de los animales, no, no, de esto que es te un pienso libro que lo va a para, es coger y se un lo va a leer libro en 2 días. para deleitarse, sí, es un libro para Efectivamente. deleitarse. Deleitarse con los textos, evidentemente, con los textos estos tan buenos, y deleitarse un poco con todo lo que tiene, ¿no? Yo creo que es verdad que no es un libro de aves que tú puedes comprarte una guía que te la metes en un bolsillo, te vas al campo Efectivamente. y cuando ves uno Pongo dices, "Bueno, a ver prismático a quién ver es, si lo ves, ¿no? a ver quién es, ¿no? Y ya lo Sí, cierro, ¿no? No, eh, este libro eh, no. es cierto que es un poco Sirve para denso. eso, pero también, claro. Claro, es un Sí, cierto. sí, claro. Claro, sí está un poco pensado, pero claro, no es un libro de bolsillo que te puedas llevar en la mochila al campo, ¿no? Es un libro para contemplar. Es que, ya digo, que hay un fondo temático interesante. Mira, Ahora qué parece bien, que ya lo he pensaba. conseguido. Yo no era capaz. Rodrigo Pido es que es un crack. disculpas a todo el mundo, ¿vale? Aquí Mira vienen qué pues preciosidad. esto es, bueno, pues que nada, que Fernando comenzó los dibujos, Sí, bueno, pues una plataforma, una asociación medioambiental que pedía pues un reconocimiento de entidad natural, ¿no? De parque natural para los Canchos de Ramiro, allí cerca de Coria, y nada, algunos sí. carteles. Estos carteles ya tienen muchos años, ¿no, Esos Fernando? carteles además Este cartel en concreto. están en el centro de interpretación Mm, de los Canchos de Ramiro, que está en una antigua escuela de Cachorrilla. Se mm. convirtió en un centro de interpretación y está decorado, entre otras cosas, con los paneles explicativos de todos los ecosistemas, ¿no? Es un Sí, trabajo que yo hice para la Asociación de Desarrollo del Valle del Alagón, ADESVAL, y está allí, por si alguien quiere verlo. La verdad que es muy interesante todo lo que se hizo. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen desde arriba del todo de los Canchos de Ramiro, de lo que es el río Alagón, y bueno, más o menos con una representación de las aves más importantes La del fotografía del río roqueo, ¿no? Alagón, la verdad es que le pones a los Argonauts al final y es la película del Señor de los Anillos. Es una Bueno, es sí, una preciosidad. maravilla. sí, Esta zona es verdad. una maravilla, ¿eh? Sí, sí, Esta zona es una maravilla porque es sí. igual que el Salto del Gitano, pero un poquito más pequeño Mm. y Hay una buitrera muy más grande. desconocido. Si Monfragüe es lleno de gente, va muy poca gente. Y aquí es fácil, si vas un poco en silencio, es fácil empezar a ver animales, ¿no? Una zona bastante buena. Mm. Sí, es un sitio, bueno, pues que es emblemático, ¿no? Y que, bueno, hay el otro día nos me hicieron en la FI una pregunta, dice, aves de Mm. Extremadura, pero bueno, vamos a ver, si estas son aves de todos los sitios, digo, pues sí, claro, por Claro, supuesto, el Porque vuelan. gorrión está, claro. yo, si, por ejemplo, el gorrión, si observamos en las películas, si nos fijamos un poquito, pues es difícil que no aparezca un gorrión o una paloma, ¿no? En el fondo de cualquier espacio urbano bueno, o en el campo, ahí están, ¿no? Son, bueno, pues que compartimos. Pero ¿por qué lo hemos llamado Extremadura? No solamente porque lo hemos hecho aquí, sino por esta filiación al terreno, ¿no? A que lo conocemos bien, ¿vale? Que lo pateamos mucho. Entonces era, pues eso, como decía al principio, pues lo que queríamos era enseñarle a los chavales y bueno, pues a todos aquellos que quieran conocer esta zona, si no la conocieran, pues el patrimonio natural tan rico que tenemos, ¿no? Y que está ahí, que también es una fuente. Ahí está el reyezuelo listado, que me gusta Pero que mucho. Felipe, que además, si añades unas cuantas gaviotas y algún colimbo y algunas cosas más, nosotros prácticamente tenemos lo que sería las aves de España. Es decir, Ujú. me metes algunas costeras Sí, bueno, bueno, Extremadura ahora mismo es una una zona barbaridad de un interés ornitológico impresionante, tremendo. Puedes tener aves de no sé cuántas impresionante.
yo he visto ya en alguna lista que llegan citas hasta de 350 especies, Sí, vamos a sí, decir un sí, número, sí, y sí, sí. Joder. son muchas aves las que hay por aquí, ¿no? Yo algunas veces salgo de paseo por las dehesas o voy a la zona de la Sierra Gata o del Valle del Ambroz, que me muevo mucho por allí, y bajo, me hago unas listas de aves que introduzco en la plataforma Iber y en un paseo de una hora veo 40, 50 Sí, especies. Eso es sí, una riqueza ornitológica muy grande impresionante. para lo que es Europa. Mm, Tenemos experiencia recorriendo algunos otros países. Yo he recorrido este verano Francia. Siempre cuento pues que París es la ciudad de la alegría, pero es muy triste porque hay muy pocos pájaros, ¿no? En fin, es un ejemplo pues también de que un comparativo de lo que nosotros tenemos aquí, pero, ¿no? por ejemplo, perdóname, Felipe, este dibujo del buitre leonado para mí es el puro símbolo de Extremadura. Si yo tuviera que representar algo de Extremadura, diría, este es el retrato del ave más representativa Ujú, de mi tierra. Tierra. Es Y y al hilo de tiene, lo que dice Fernando, tanto en esta imagen que estamos viendo, esta ilustración, como en las anteriores, la del búho, por ejemplo, también que se ha visto muy bien, mm, la expresividad del ojo, ¿no? A mí es una de las cosas que más me llama la atención o que más me maravilla de tu técnica como pintor, de ese arte que tienes, es darle esa expresividad que le da viveza y parece que esté el pájaro, que lo tengamos delante, que esté vivo. mm, es una preocupación cuando yo me pongo a hacer un dibujo, lo que intento es un movimiento y el movimiento solamente me lo puede dar la expresión de la cara. Ellos están parados, evidentemente casi todos los dibujos son parados, pero parece como que en en un momento pueden arrancarse o pueden echarse a volar, ¿no? Y la preocupación de que estén vivos es muy difícil darle Fijaros una viveza. en el águila, por ejemplo, el brillo del ojo, es que parece que está viendo en ese momento Eh, ya para eh, arrancar, para lanzarse a volar. claro, evidentemente ujú, tú intentas que se parezca a un águila imperial y mantienes las proporciones de la cabeza con las alas, con las patas, etcétera, pero luego hay un componente, como le pasa a Felipe con los textos, hay un componente donde tú quieres diferenciarlo de otra cosa, es decir, ujú, dibujos de águilas puede haber muchos, pero yo quiero que ese águila sea único. Intento que tenga la posibilidad de ser ella misma. Es decir, toma, eres tú sola. Y esa es la expresión mía, diferenciarla de otros dibujos, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante, que cada dibujo del ave le dé la posibilidad de mostrarse cómo es cada uno, que los pajaritos tengan esa viveza de la alegría, que las rapaces tengan esa seriedad que tienen cuando las vemos, ¿no? Son serias, son pájaros bastante serios, ¿no? Bueno, pues diferenciar eso para mí es muy complicado y me parece que, por ejemplo, eso parece a mí me recuerda siempre un pato de goma, de esos que se meten en la bañera. Y cuando lo veo digo, es que es idéntico a un pato de goma. Tengo que ponerlo como patoso, como algo patoso, algo que anda con... No, el zampullín es muy bonito, ¿no? Pero claro, intentas eso, intentas que cada uno de ellos tenga una... una expresividad, ¿no? Sí, Su sí, Claro, propia vida, eso, ¿no? Que sí, tenga vida propia, ¿no? claro, exactamente, claro. exactamente. Luego, pues claro, yo he ido añadiendo detalles. Ahí tengo un apunte. Ya digo que soy muy aficionado a las historias naturales. Es un hobby. Y bueno, pues hay unos homenajes. Hay muchas citas literarias, ¿vale? ¿O a qué autores? Pues está Antonio Machado, está Juan Ramón Jiménez, está Lorca, está Borges, está Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene un libro sobre pájaros, arte de pájaros, que merece la pena leerlo, ¿vale? Hay muchos autores, muchas referencias, pero también a la literatura científica, a esos libros que llamaban gabinetes o historias naturales, ¿vale? Que, bueno, pues como decía Fernando antes, algunas de sus ilustraciones están inspiradas en estos modelos del siglo XIX, ¿vale? Que son más artísticos, tienen más volumen, las guías actuales son más planas, ¿vale? Muchas se hacen con dibujos a ordenador y claro, los volúmenes no son distintos.
Y entonces en los propios textos hay homenajes, pues obviamente a Carlos Linneo, ¿no? El sueco, que es el que organiza todo el sistema binomial eh, de todos los animales, ¿no? Pero bueno, aquí por lo que nos interesaba las aves. Hay a otros, ¿no? También algunos españoles, ¿no? O a gente tan importante como la familia de los Bren, estos alemanes, desde su padre Ludwig a Alfred y Reinhold, ¿vale? Que fueron unas personas que, digamos, animaron ya en la época romántica, pues el conocimiento de la naturaleza, ¿no? En Extremadura describieron al águila imperial, al quebrantahuesos, describieron para la ciencia, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, hay otro pequeño detalle que no he querido explorar mucho, pero también porque no, en fin, porque no podía, al final si no te pones a escribir y cada pájaro es un ensayo, y es cómo se llaman las aves en cada zona, ¿no? Hasta el año 1951 no existió en España una lista patrón, es decir, una lista que unificaba los nombres de las aves, con lo cual era muy difícil hacer estudios de aves. Fijaros que estamos hablando del año 51. Bueno, pronto hará 70, bueno, ya ha hecho 70 y tantos años, ¿no? Pero bueno, en el tiempo es una distancia muy corta, ¿no? Así todo, esto sí se está perdiendo. Esos nombres tradicionales, muchas veces folclóricos, ¿vale? Que se dicen en cada zona, en cada pueblo. Ahí pues hablamos de la lavandera, que es un pájaro muy conocido, que bueno, pues fijaros, en Jerez de los Caballeros se llama churubía, ¿vale? Cilindrina, que es un nombre muy poético, chiribita, churumbela, ¿vale? Bueno, pues de muchas formas, ¿no? Esto no he querido hacer muchas referencias a ello, pero es cierto que cuando vamos a las presentaciones es un tema que interesa mucho, ¿no? Porque lo que digo, Extremadura, y todo, pues venimos de, aunque sea de ciudades de Badajoz o de Cáceres o de Plasencia, bueno, pues son entornos rurales donde hemos tenido mucho contacto con el campo en todas sus facetas y por supuesto las aves. Y estos nombres se están perdiendo, ¿vale? Es una riqueza, una riqueza lingüística que está desapareciendo y bueno, pues también le quise hacer un homenaje y en algunos casos lo he puesto. ¿Vale? Hay algunos, y bueno, pues aquí tenemos el jilguero, ¿no? También, que es, por cierto, es mi pájaro favorito y del que más sé y que me sirve para explicar algunas cosas, ¿vale? Hay referencias al arte, ¿no? En general, pero sobre todo, pues ya digo, a la literatura, a la música y también a la pintura. En el caso del jilguero, yo decidí hacer referencia a un cuadro que es muy, muy interesante, que es simplemente una tabla, un fresco, donde hay un jilguero, ¿vale? Colgado en una percha con un cordón atado, ¿vale? Que es una especie de cuadro que, a ver, un cuadro que explica cómo está cambiando la visión del pájaro, ¿no? El jilguero, si vamos a la literatura del siglo XVI, XVII, nos dice, bueno, porque tiene esa cara roja, porque intentó sacar las espinas de Cristo, ¿vale? De la corona de Cristo, bueno, pues se manchó, ¿no? De sangre. Eso son lecturas religiosas y vamos a ver el jilguero en muchas pinturas de vírgenes, ¿vale? Siempre tiene esa simbología religiosa. Pero bueno, esa otra tabla, ¿vale? Que comento, que está en el libro, la referencia, pues ya nos va a sacar el jilguero de ese contexto simbólico religioso, ¿vale? Y va a hacer, es como una pista de entrada a una lectura de la naturaleza desligada de la religión y del símbolo, ¿no? ¿Vale? Desligada de la visión medieval. Y me interesa mucho este pájaro por eso. Este, Yo por ejemplo, está hecho sí, a lápiz, ¿no? Ujú. Se nota, ¿Se nota la textura que tú decías? sí, sí, Efectivamente, como aterciopelada, que parece que le puedes pasar la mano sí, y le sí, vas a tocar las plumas. sí, Ujú. sobre todo el lomo, ¿no? En la parte de arriba, Sí, sí, la parte de arriba. parece los brillos De esos, ¿no? castañita. Ujú. Sí. Pues qué Sí. interesante lo que nos estáis contando, Fernando y Felipe. Yo creo que todas las personas que están visionando este webinar estarán disfrutando muchísimo, ¿no? De las enseñanzas y de que es un libro de aves, pero no es un libro de aves al uso en el sentido de lo que bien estáis diciendo, que es un libro que te enseña, no solamente te enseña
el ave, sino que te enseña historia, te enseña literatura, te enseña toda la parte humanística. Es Sí, hay una una pequeña idea, fijaros, aquí pues una imagen del sisón. El sisón pues es una de estas especies emblemáticas de terreno estepario, pseudoestepario, de estas llanuras extremeñas, cerealistas, y bueno, pues está en peligro, ¿no? Es un animal efectivamente. que, bueno, que tiene, no sé, no quiero ser negativo, pero si no se interviene es probable que dejemos de verlo. Ya ha desaparecido de muchas zonas, es difícil encontrarlo. Bien, entonces también algunas propuestas y algunos cuestionamientos hacemos, ¿vale? Porque queríamos generar pues en el lector un debate, ¿no? Eh, Pensamos, y esto yo creo que lo compartimos, que eh, el arte es una forma de prestigio, también de prestigiar la naturaleza. Y ese reconocimiento a través del arte puede generar algún tipo de concienciación medioambiental, ¿vale? Es una forma de ver una forma eso de que el arte nos dé una respuesta, ¿no? Entonces, pues esa imagen del sisón, bueno, pues con nuestra humildad, siempre con nuestra propuesta, pues esperemos eso, que haga que también que la gente se conciencie de los peligros a los que está sometida la naturaleza, por muchas causas, ¿no? Puede ser incluso, mira, una vez leí un artículo muy interesante sobre el sisón que decía que estaba desapareciendo de zonas en las que en fincas en las que se introducían vacas y donde había habido ovejas. Tenía buena convivencia con la oveja, pero mala convivencia con la vaca. No puedo explicar por qué, pero me pareció muy interesante. Es decir, que son los cambios en los usos agrarios, bueno, por supuesto, también los pesticidas, pues el cambio climático, muchos elementos que están ahí, ¿vale? Y que a veces es difícil entender por qué, pero que hacen que muchas aves que estén desapareciendo. Entonces esa llamada a la sensibilización está presente en el libro. La mayoría de las especies están o en un declive agudo o empezando a entrar en zonas ya difíciles de recuperación, ¿no? Como el caso del sisón. Y otras aves que parecían tan comunes como las golondrinas o los gorriones, pues nos dicen los números que en los últimos años, pero de forma muy precipitada, en los últimos 20 años, han bajado las poblaciones un 20 o un 30%. Las causas, ya digo, son muchas. Pues con esta llamada a todas las instituciones para también ponerse un poco las pilas en el sentido de cuidar nuestro patrimonio ornitológico en Extremadura, yo creo que podemos ir poniendo punto y final, si os parece, a este primer webinar del primer semestre. Bueno, ya el semestre va a ser más cortito, va a ser un trimestre de las actividades paralelas de la Escuela de Letras de AUPES. Ha sido, la verdad, que un placer teneros. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo con lo que nos estáis, con lo que nos habéis contado de cómo habéis concebido el libro, de cómo lo habéis desarrollado, y escuchando es normal, y ahora se entiende mucho mejor, el que el libro haya sido y esté siendo ese gran éxito literario que ha sido desde que arrancó. Creo que salió en agosto por ahí, ¿no? En julio, agosto por ahí creo que fue cuando Sí, salió. en septiembre, sí. O en agosto, a finales de Efectivamente, agosto, sí. Finales de sí, agosto, finales sí. de agosto. Sí. Y es normal que haya sido ese éxito, que siga siéndolo, que triunfara apoteósicamente en la FIO, y que no dejen de salir presentaciones. Hoy mismo hablaba yo con Felipe hace un rato que os ha salido otra, a ver si cuando podemos compaginarla con, lo, con vuestro trabajo como docentes para hacerla en breve. Y nada, un placer, de verdad que os agradezco muchísimo el rato que nos habéis hecho pasar tan agradable a todos los participantes, tanto los asistentes en el Zoom como los que lo vayan a ver luego después en el canal de YouTube de AUPEX. Bueno, pues yo Yo, también lo agradezco muchísimo y nada, que espero que aquellos que se acerquen al libro que lo disfruten. pues sí, yo El también libro me hay que decir sumo, me sumo a eso. que lo pueden encontrar en cualquier librería no solamente de Extremadura, sino de España y de Portugal. Hay existencias y todavía, pero darse prisa porque se agotan. Ya hemos tenido una Muchísimas experiencia gracias. de que se agotaban y ha habido que hacer más. Nada, está el doble volumen, precio súper asequible, vamos, para cualquier bolsillo.
y la gente que lo tiene, el que lo tiene, lo guarda como un tesoro, porque en realidad es así, es un tesoro. Y es este tesoro que tengo aquí en la mano, este es el volumen 1 y este es el volumen 2. Y nada, daros las gracias tanto a Felipe como a Fernando y encantado de... Nos seguimos viendo en más presentaciones claro. y en más actos, porque si Dios quiere será así. Un Muchas abrazo a gracias. todos. Muchas gracias también a UPEX por poner a disposición de la Editora Regional de Extremadura este canal para dar a conocer el gran trabajo que hace desde la humildad y desde la modestia que es la editora, pero que son 40 años ya trabajando por los libros en Extremadura y si Dios quiere seguirá siendo así por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.